Buenos días hermanos, hoy es domingo 5 de julio de 2020. Seguimos estudiando la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. En el capítulo 1, las Sagradas Escrituras. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Señor, grande es tu poder y tu gloria, bendito sea tu nombre. Este tiempo es para adorarte con el estudio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos muestre la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, sea aplicada a tu iglesia. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos entonces con el estudio del capítulo 1 y esta vez va a ser la sección 3 del capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, pero volvemos a leer 2 de Timoteo 3, 15 al 17, que es el texto base de las Sagradas Escrituras, y leemos: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La sección 3 del capítulo 1 trata y leemos: los libros comunes titulados apócrifos, por no ser de inspiración divina, no deben formar parte del canon de las Escrituras y por lo tanto no son de autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse sino de la misma manera que otros escritos humanos. Vamos a leer Lucas 24, 27 para ver qué nos dice. Hoy vamos a usar mucho la Biblia, hermano, porque hay toda la confesión de fe. Todo lo que se dice aquí va a estar sustentado en versículos de la Biblia y por lo tanto vamos a leer todos estos versículos. Lucas 24, 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en toda la escritura lo que de él decían. O sea, aquí Jesús, después de haber resucitado, les explicaba a los apóstoles que la falta de su conocimiento de la escritura que mostraba desde los profetas, se anunciaba que el Mesías debía padecer todo este sufrimiento de la muerte. Ahora ellos podían comprobarlo, la veracidad de las escrituras. También Lucas 27, 44 dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús le abre el entendimiento a los apóstoles en las escrituras, que estaba escrito sobre su crucifixión y resurrección. Aquí lo que se demuestra es la inspiración de las escrituras, porque todo lo que en ellas se dijo en la ley del Antiguo Testamento, Moisés y los profetas, fue consumado en Jesús. Busquemos Romanos 3:2. Dice Romanos 3:2. Mucho en todas maneras, primero ciertamente que les he sido confiada la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios fue confiada. No hay duda en creer todo lo que nos declara la palabra de Dios. Y aquí estos versículos lo que están demostrando es
que la palabra de Dios es confiada y que desde los Antiguos Testamentos los profetas estaban anunciando el Evangelio de Cristo, la venida del Mesías, la muerte y la resurrección, y ahora se estaba comprobando. Pero este artículo dice que los libros apócrifos no deben ser, no son inspiración. ¿Y qué son los libros apócrifos? El término apócrifo puede hacerse referencia a una frase apócrifa, aquella que es una frase célebre que se cita de forma incorrecta o que se atribuye a fuentes erróneas. En la religión, un libro apócrifo es todo aquel texto o libro de la Biblia que no está aceptado en el canon de estas distintas iglesias cristianas. Pero leemos en la Real Academia, apócrifo viene del latín tardío, apócrifos, y este es del griego apócripos, oculto. El adjetivo es falso o fingido. Dicho de una obra especialmente literaria, de dudosa autenticidad en cuanto al contenido o a la atribución. También dice que es un adjetivo dicho del libro de la Biblia que no está aceptado en el canon de esta. Entonces, la palabra canon deriva del nombre griego canón, que significa caña o vara, o también norma o medida, que a su vez se deriva de la palabra hebrea canén, que se utiliza a menudo como un estándar de medición o también para medir cosas en un buen estado. Por extensión, paso a significar pues la norma recta o la correcta y la lista de los documentos o conceptos que conforman dicha norma. O sea que el canon de la escritura se define como los libros de la Biblia aceptados oficialmente como las Sagradas Escrituras, escrito por unos 40 autores a lo largo de 1500 años. Fue esencialmente que se hiciese una lista de los libros que reflejaban la verdad del mensaje de Dios y que fueron inspirados por el Espíritu Santo. La determinación del canon fue un proceso llevado a cabo primero por los rabinos y eruditos judíos y luego por los primeros cristianos. Finalmente, sin embargo, fue Dios quien decidió que los libros pertenecieran al canon bíblico. El canon completo del Antiguo Testamento no se compiló hasta después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, pero las partes ya habían sido reconocidas mucho antes. La escuela rabínica de los fariseos en Yamina llegó a una lista final de 24 libros, lo que equivale a los 39 libros del Antiguo Testamento cristiano. 10 libros interpretados en la Septuaginta, la traducción griega en las escrituras hebreas, fueron rechazados debido a las estrictas directrices para el canon. Los libros deben haberse conformado a la Torá y debieron escribirse en Palestina, en hebreo y no después del tiempo de Esdras, 400 años antes de Cristo. Aunque la Biblia católica hoy incluye los libros apócrifos como Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Barú, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, la gran mayoría de los eruditos hebreos lo consideran buenos documentos históricos y religiosos, pero no al mismo nivel de las escrituras hebreas inspiradas. Los concilios de Nipona de 393 después de Cristo y Cartago 397 después de Cristo reafirmaron los mismos 27 libros como
los autoritativos. Los principios utilizados por los concilios para determinar si un libro del Nuevo Testamento fue verdaderamente inspirado por el Espíritu Santo fueron cuádruples. Primero, el autor debe ser apóstol o tener una conexión cercana con un apóstol. Segundo, el libro debe haber sido aceptado por el cuerpo de Cristo en general. Tercero, el libro debe contener consideraciones de doctrina y enseñanzas ortodoxas. Y finalmente, el libro tuvo que mostrar evidencia de altos valores morales y espirituales que reflejarían una obra del Espíritu Santo como autor divino. Y lo más importante, sin embargo, debe reconocer que fue Dios y solo Dios quien determinó que los libros pertenecían a la Biblia. Dios, a través de la inspiración del Espíritu Santo, impartió a sus seguidores lo que Él ya había decidido. El canon del Antiguo Testamento de la Biblia de la fe reformada son 39 y reconocidos en el Concilio de Trento de 1546. Son iguales a los 24 libros de la Torá de la Biblia hebrea. La diferencia de la Torá es que Nehemías y Esdras lo tienen como un solo libro. Y Primera y Segunda de Samuel lo tienen como un solo libro de Samuel. Primera y Segunda de Reyes lo tienen como un solo libro de Reyes. Primera y Segunda de Crónicas como un solo libro de Crónicas. Los 12 profetas menores lo presentan como un solo libro. Así llegan a 24 libros con el mismo contenido de los 39 libros de la fe reformada y los 27 libros del Nuevo Testamento que fueron reconocidos. Veamos ahora el punto 4 y leemos. La autoridad de la Santa Escritura por la que ellas deben ser creídas y obedecidas no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y se debe ser creídas porque son la palabra de Dios. Vamos a ver entonces la autoridad de las Escrituras. ¿Y qué es la autoridad? Bueno, buscamos la autoridad, es la facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer el mando. O sea que las Escrituras ejercen el mando de Dios. Vamos a buscar Segunda de Pedro 1:19, pero vamos a leer desde el 16 al 18 para ver el contexto de este versículo. Dice, Segunda de Pedro 1:16, pero no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Pedro aquí se refiere a la transfiguración de Jesús que estaba con Moisés y con Elías. Confirmó las escrituras del Antiguo Testamento en general que profetizaron los profetas la venida del reino de Cristo. Esta confirmación le da la autoridad de las escrituras porque todo lo que hay en ella es verdad, se ha cumplido. Como autoridad debemos obedecerla y obedecerla es creer lo que está en ella.
No podemos dejarnos llevar por el testimonio de un pastor o un maestro o un diácono o una iglesia para creer lo que allí se practica. Tenemos que examinar todo a la luz de la palabra, porque Dios es el soberano y es el autor. Y ahora leemos el 19 que dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces estamos viendo la autoridad de la palabra de las Escrituras y buscamos Primera de Tesalonicenses 2:13, que dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no con palabra de hombre, sino según es la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo dice que cuando recibimos la palabra de Dios que él escribió, no pensemos que es la palabra de hombre, sino que es la misma palabra verdadera de Dios que actúa en el creyente. Y la palabra actúa viene de la palabra griega energeo, que significa energía, obrar activamente o tiene la capacidad de trabajo con resultado. Todo creyente tiene resultado por la palabra de Dios. Primera de Juan 5:9, leemos lo que nos dice la palabra. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Por lo general en las leyes o en nuestra vida diaria, para que una declaración sea verdadera, debemos tener testigos. Si aceptamos estos testigos terrenales, entonces el testimonio de Dios mediante su palabra debemos recibir sin cuestionar. Esto es lo que se refiere a la autoridad de las Escrituras. Veamos ahora el punto o artículo 5 y vamos a leer lo que dice la confesión. Dice, el testimonio de la iglesia puede movernos e inducirnos a tener para la Santa Escritura una estimación alta y reverencial. A la vez, el carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficiencia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo el libro, que es el de dar toda gloria a Dios, el claro descubrimiento que hace el único modo por el cual puede alcanzar la salvación el hombre, la multitud incomparable de otras de sus excelencias y su entera perfección, son todos argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Aquí vemos entonces que todos estos argumentos son ciertos. Usted puede saber que la Biblia es la palabra de Dios, que es perfecta, que tiene todo lo que necesita para ser salvo. Puede citar todos los versículos de memoria. Pero si el Espíritu Santo no lo persuade,
no obra en su corazón para creer que las escrituras son infalibles, que su autoridad es divina, de nada le va a ayudar para la salvación. Vamos a buscar Juan 16, del 13 al 14. Y leemos. Dice la palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El que glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús aquí le explica a sus apóstoles la obra del Espíritu Santo. Podemos leer la Biblia cuantas veces al día queramos o podamos, pero nos va a pasar lo mismo que les pasó a los apóstoles. Anduvieron con Jesús, recibieron sus enseñanzas diarias. Cuando murió Jesús y resucitó, no entendieron lo que iba a pasar. Solamente cuando el Espíritu Santo que les vino, entonces entendieron todo lo que Jesús les dijo. El Espíritu Santo, por medio de la palabra divina, le mostrará la revelación especial de Dios a cada creyente. Vamos a buscar primera de Corintios 2, 10 al 12. Dice la palabra de Dios, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para conocer las cosas de Dios es necesario que Dios se nos revele a través del Espíritu Santo. Como los pensamientos de cada uno de nosotros lo conocemos nosotros mismos. Así los pensamientos que están en la mente de Dios solo los conoce el Espíritu Santo. Dios ha escogido a revelarse por medio de Jesucristo, y el Espíritu Santo ha traído esta revelación de Cristo a la iglesia por medio de los apóstoles. Busquemos primera de Juan 2:20 y buscamos el 27. Dice primera de Juan 2:20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseñan todas las cosas. Y es la verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado y permaneced en él. Los verdaderos cristianos comprenden las realidades espirituales gracias a la luz del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el quien nos revela por medio de las Escrituras la palabra de Dios divina al Señor, a nuestro Dios. Por medio del Espíritu Santo vamos a conocer al Señor. ¿Por qué? Porque en las Escrituras Él está ahí presente, pero podemos leer, podemos verlo, y si no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a encontrarlo, no lo vamos a conocer. Solo Dios
se deja conocer por medio del Espíritu Santo a todos los creyentes que ha llamado a ser justificados en Cristo. Veamos el artículo 6 que dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las Escrituras. Y a esta revelación de su voluntad nada será añadido ni por nuevas revelaciones del Espíritu ni por las tradiciones de hombres. Aquí nos cita segunda de Timoteo 3, del 14 al 17, y lo hemos leído varias veces, pero volvemos a leerlo. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como estamos viendo la Sagrada Escritura, y este es el versículo central, por eso cita esto, ¿verdad? Que todo lo que necesitamos saber de Dios está revelado aquí en la Escritura. El único propósito es para su propia gloria. La salvación del hombre, la fe, la vida, todo está en las sagradas Escrituras y nada se debe buscar en otro lado. No hay más revelación ni por espíritu. Tenemos que dejarnos de seguir con las tradiciones de las iglesias que no están sustentadas en la palabra de Dios o en las Escrituras. Veamos Deuteronomio 4:2, que es otro versículo que nos cita, que dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. O sea que ya todo lo que está escrito aquí es lo que Dios nos ha dado. Eso es suficiente. No necesitamos añadir ni quitar nada en la palabra del Señor. Busquemos Hechos 20 al 20 y 27. Dice Hechos 20, 20. Y como nada que fue útil de he rehuido, he anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Y el 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios se refiere a la más amplia visión del plan de Dios. Las decepciones o la disminución de la plenitud de la experiencia y el ministerio por el cuerpo de Cristo a menudo comienza con el hombre predicando solo una parte. Solo predica lo que le conviene y no todo el consejo de Dios. Por eso que hay distorsión. Veamos el segundo párrafo del artículo 6. Dice: sin embargo, confesamos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para que las cosas reveladas en la palabra se entiendan de una manera salvadora. La iluminación interna del Espíritu de Dios lo vamos a ver en el Juan 6:45, que nos dice:
Escrito está en los profetas, y será todos enseñado por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Jesús le habla a los apóstoles. Los apóstoles fueron enseñados por Dios, todos fueron llamados por el Padre. Todos nosotros aprendemos de los profetas, somos también de Cristo. Todos necesitamos el llamado del Espíritu Santo para ser salvos. Busquemos entonces 1 Corintios 2, de 9 al 14, y leemos la palabra del Señor. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre no regenerado no puede sentir las cosas espirituales de Dios, no puede ver la inmundicia, se siente cómodo con el pecado. Mas los creyentes regenerados, el Espíritu de Dios les revela todo lo necesario para su arrepentimiento. Le mortifica la inmundicia y trata de alejarse lo más que puede del pecado. Esto es lo que podemos llamar la iluminación interna del Espíritu de Dios. Podemos diferenciar la santidad de Dios versus la inmundicia del hombre. Veamos entonces el último párrafo del punto 6, y dice la confesión: y que hay de alguna circunstancia tocante al culto de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardándose siempre las reglas generales de la palabra. Aquí vamos a buscar 1 Corintios 14, 26 y 40, para ver qué nos dice la palabra de Dios. 1 Corintios 14, 26 y 40. Dice: ¿y qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y el 40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Esta sección pues va a hablar del culto de oración y el gobierno de la iglesia. Siempre nos preguntan los hermanos: pastor, ¿y yo puedo alzar las manos cuando canto? ¿O puedo arrodillarme cuando oro? ¿O puedo venir de esta forma? ¿O puedo hacer esto? Bueno, aquí lo que nos dice estos versículos es que el culto de oración y el gobierno de la iglesia puede que cambie a los tiempos y culturas, pero siempre conservando las reglas de la palabra.
siempre buscando la gloria de Dios primero y no como yo me siento personalmente, ¿verdad? Y que no vaya a mortificar al hermano. Si yo levanto las manos y salto y brinco, los demás no lo hacen, entonces yo estoy diciendo que yo soy más espiritual que los otros hermanos. Entonces hay que buscar la gloria de Dios y la edificación de toda la iglesia y no de un grupo o sección minúsculo, ¿verdad? Cada uno puede hacerlo de acuerdo a su fortaleza en el espíritu o el don que Dios le ha dado. Si usted tiene una buena voz, bueno, entonces ahí está el coro, puede cantar decentemente, ¿verdad? Así que, hermanos, hemos estudiado toda esta sección de las Santas Escrituras y todo lo que hemos estudiado sobre la Escritura, aquí hemos encontrado que todo está aquí y aquí está lo que necesitamos saber sobre Dios, sobre la salvación, sobre nuestra vida cristiana, sobre la adoración, sobre la edificación de la iglesia. No tenemos que buscar nada en otro lado, ¿verdad? En otros libros, en otra cuestión. Claro, los otros libros nos ayudan y nos apoyan para entender las cosas. Pues cuando estudiamos, digamos, la confesión de fe, ella nos va diciendo las doctrinas en las cuales creemos, pero nos la está sustentando con la palabra de Dios. Hemos tomado bastante tiempo en la primera doctrina, que es la Santa Escritura, y tienen secciones muy largas. Así que lo invito para el próximo domingo, si el Señor lo permite, seguimos con los siguientes artículos que tratan sobre las Sagradas Escrituras. Vamos a orar. En el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo, Dios Santísimo, te damos las gracias por tu palabra escrita que nos dejaste por medio de los profetas y los apóstoles para nuestro alimento espiritual diario. Te rogamos que nos des sabiduría para que penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, a fin de encontrar en ella ese panal de miel para nuestra edificación y para tu gloria, Señor. Señor, que tu gracia esté con todos los hermanos y amigos en sus hogares. Guárdalos siempre, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.